Buenas tardes, mi nombre es Agustina Girugliani, soy coordinadora del Centro de Restitución Penal. Tengo el agrado de poder presentar este seminario en nombre del Centro de Estudios y agradecerles por el interés y la participación en este seminario. Brevemente quiero contarles, o recordarles a quien está viendo los seminarios, el Centro de Estudios de Ejecución Penal es una institución que está creada por el decanato en el año 2006, que probablemente van a estar ya 20 años en sus inicios, y entre sus funciones esenciales tiene, por ejemplo, la reflexión, investigación, discusión y difusión de todas las cuestiones que tienen que ver con la privación de la libertad desde una clave constitucional, es decir, en perspectiva de respeto de los derechos y garantías que están previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales aplicables a la materia. Dentro de las actividades del Centro de Ejecución Penal se encuentra la de fomentar este tipo de seminarios, como decíamos, para propiciar la discusión de cuestiones que afectan a las personas privadas de la libertad. Y en ese marco, hoy nos convoca este seminario sobre la situación de las personas privadas de la libertad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo voy a brevemente presentar a los oradores, hice un súper mini resumen de los currículums porque son muy cuantiosos. Y a nivel organizativo, nada, para los que no nos conocen, quería ayudarles que vamos a escuchar a las 3 exposiciones primero, y después va a haber un espacio, no se pongan ansiosos, para preguntas, como para no aportar a los oradores que puedan continuar el hilo de su exposición. Así que al final vamos a invitar un espacio para preguntas y cualquier inquietud que pueda surgir con respecto a la presentación. Si tienen preguntas, se las guardan y después habilitamos ese espacio. Bueno, sin más demoras, voy a presentar a los oradores, hacemos el silencio y te doy la palabra. En primer lugar, voy a presentar a Marta Montiel Masó, es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, y máster en Sistema Penal y Problemas Sociales, profesora adjunta de la Universidad Nacional de José C. Paz y docente de posgrado en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad de Barcelona. Es autora de numerosas publicaciones acerca del sistema penal, la reforma carcelaria y el tratamiento cognitivo de la inmigración. Desde el año 2006, es directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Juliana Guideño, en segundo lugar, es abogada con titulación en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, especialista en criminología por la Universidad Nacional de Quilmes y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Avellaneda. Ha presidido la Asociación Pensamiento Penal y dirigido su observatorio de prácticas, actualmente comisionada al Mecanismo de Prevención de la Tortura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por último, pero no por eso menos importante, Sergio Delgado es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y ha sido docente durante muchísimos años en esta carrera de estudios, autor de numerosos artículos de doctrina especializadas sobre la ejecución penal y director, entre otras publicaciones, de la revista Ícaro sobre ejecución de la pena privativa de la libertad. Ex director de este Centro de Estudios de Ejecución Penal, ex juez de ejecución penal en el Foro Nacional, actualmente se desempeña como juez de cámara en la Sala 2 de la Cámara de Casación en Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil y Constitucional de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cedo la palabra. Bueno, muchas gracias en primer lugar al CEP, a Agustina, por la invitación a participar de este foro, de este debate, que me parece muy importante porque en el ámbito penal diría que la situación de las comisarías y alcaidías de la policía de la ciudad de Buenos Aires es lo más grave que está sucediendo en esta ciudad desde hace muchas décadas. Digo, es una situación de realmente una crisis humanitaria sin precedentes, así que felicito que la Universidad de Buenos Aires se ocupe de este tema y lo traiga a la discusión en la facultad. Para poner unos números nomás, a fin de marzo de 2025, o sea, en la actualidad, hay más de 2.500 personas presas en dependencias de la policía de la ciudad, en alcaidías y comisarías de la policía de la ciudad, en una situación, como decía, de grave hacinamiento, de gravísima vulneración de derechos humanos. Las condiciones en las que se encuentran depende de la infraestructura del lugar exacto en el que cada persona esté detenida, que es bastante aleatorio, la verdad, porque no es que haya una planificación. Les cuento muy brevemente, desde la Procuración Penitenciaria monitoreamos esos espacios y en función de los monitoreos de los distintos lugares, podemos hacer como una
pequeña clasificación de cómo son esos distintos espacios. En primer lugar, las alcaidías comunales. Hay 41 alcaidías comunales con personas detenidas por largos periodos de tiempo. Las personas, estas 2.500 personas, están detenidas ahí. Algunas desde hace un año, 2 años, otras en periodos más cortos, pero digo, todas exceden las 24, 48 horas que deberían estar como mucho para ser puestas a disposición judicial desde que se produce una detención policial. Bueno, hay 41 espacios que son alcaidías comunales, donde están a cargo de una división de alcaidías que se llama, que está formada por funcionarios policiales que están abocados ahora a la custodia de personas detenidas y han tenido una minimísima formación en tratamiento de personas detenidas. Y muy recientemente han incorporado funcionarios procedentes del servicio penitenciario bonaerense con experiencia en manejo de población privada de libertad. Estas 41 alcaidías son de distinto tipo. Por un lado, hay unas alcaidías que podemos decir alcaidías nuevas, son 7, que son las alcaidías que se construyen en el año 2016, cuando se crea la policía de la ciudad, y se cierran todos los calabozos policiales de la antigua Policía Federal. Se crean estas 7 alcaidías, que son espacios más o menos con condiciones aceptables de detención para 24 48 horas. Estaban previstas para eso. Bueno, para esas 24 48 horas son aceptables. En la actualidad están sobrepobladas, donde hay una celda individual, hay 2, 3, 4 personas alojadas. Luego hay un centro de contraventores, que es la cárcel que se había creado para la ciudad, que es muy chiquito, 10 plazas, que también tiene buenas condiciones de detención, pero es muy, muy chiquito, que ha pasado a depender de la división de alcaidías también, y es una alcaidía más, dijésemos. Luego, dentro de las alcaidías comunales también hay como 30 alcaidías que eran antiguos calabozos de la Policía Federal, que habían sido clausurados, y a partir de 2020, cuando se empieza a quedar detenida población en las comisarías, van siendo rehabilitadas para alojar detenidos. Los calabozos que eran más grandes se pasan a la división de alcaidías y se vuelven a poner en funcionamiento como alcaidías. Son lugares que no están preparados para el alojamiento de personas de ninguna forma, y menos por esos periodos de tiempo. Las personas básicamente duermen en colchones en el piso, hacinadas, sin hacer ningún tipo de actividad. Y después, dentro de alcaidías hay un modelo tipo más, que son las alcaidías modulares, que se crearon en 2023, 2024, 4 alcaidías modulares en base a contenedores, módulos tipo contenedor, que fue como una construcción rápida frente a esta situación de colapso, para dar más espacio de alojamiento. Eso son las alcaidías, que es donde estas personas, estas 2.500 personas, bueno, las que están en esos lugares, están en mejores condiciones. Luego tenemos las comisarías vecinales, o sea, todas las comisarías que hay en todos los barrios, acá en la esquina, en cualquier barrio de Buenos Aires, que tienen personas detenidas por largos periodos de tiempo. En la actualidad hay 27 calabozos de comisarías que también han sido rehabilitados. A medida que se iban llenando los calabozos que estaban en mejores condiciones, se iban rehabilitando los que estaban ya en pésimas condiciones. Son lugares donde las personas ya ni siquiera tienen un colchón, digo, comparten colchón, duermen en el piso sobre una frazada, no tienen acceso a baños, duchas, etcétera. Hay que hacer mil cosas para poder garantizar derechos tan básicos como acceso a un baño. Y además hay 46 espacios más en la actualidad que se denominan a la espera de cupo, que son los que ya no entran en esos calabozos hacinados, que están en dependencias tipo de las comisarías, tipo oficinas, quinchos, que fueron llenándose de personas también, y finalmente, donde había una puerta, le pusieron una reja y se reconvirtió en una celda. Ahí no, el baño queda a mucha distancia, el personal policial tiene que hacer mil cosas como para lograr trasladarlos a que accedan a un baño. Esas son las condiciones, como decía, una crisis humanitaria sin precedentes en la ciudad de Buenos Aires, y que ha ido aumentando. Les decía, eso se inicia en 2020 con la pandemia, limitaciones al ingreso al Servicio Penitenciario Federal,
por el tema de la pandemia, por riesgo sanitario, y van quedando en comisarías. Inicialmente quedan unas cuantas personas, después empieza un sistema de cupos del Servicio Penitenciario Federal admitiendo como a cuentagotas, dijésemos, pero digo, eso ha ido transcurriendo 4 o 5 años ya en la actualidad y el ritmo de aumento ha sido de más de 500 presos nuevos todos los años. Digo, no ha hecho más que empeorar. ¿Cuál es el telón de fondo de esta situación? Bueno, una disputa entre la ciudad de Buenos Aires y la nación sobre quién debe hacerse cargo de los presos de la justicia nacional, en el marco de un proceso de transferencia de competencias inacabado desde la reforma constitucional del 94. Desde una perspectiva legal, no hay duda de que la custodia de las personas detenidas por la justicia nacional le corresponde a la nación. No hay ninguna duda al respecto, legalmente es así y así lo ha dispuesto la justicia reiteradamente. Después hablaremos un poco más de ello. Ahora bien, desde una perspectiva del gobierno de la política criminal, sería razonable que la ciudad de Buenos Aires asuma la competencia de custodia y tratamiento de los presos detenidos por la justicia nacional, porque son personas que son vecinos de la ciudad de Buenos Aires en su gran mayoría, que han sido detenidos por la policía de la ciudad de Buenos Aires y por la comisión de delitos comunes, es decir, no federales, en territorio de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, es razonable, digo, que se complete ese proceso de transferencia de competencias de la custodia y también de la justicia nacional, que viene siendo muy resistido, ¿no? Desde la judicatura. A fines de 2024, no sé si recuerdan que se anunció un principio de acuerdo entre la ministra de Seguridad de la Nación y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sacaron fotos Jorge Macri con Patricia Bullrich, diciendo que habían llegado a un acuerdo de que iban a llevar adelante la transferencia de la custodia de los presos nacionales. Bueno, eso todavía no se ha avanzado, ha habido algunas negociaciones, no se ha avanzado todavía en un convenio. Lo cierto es que un proceso de traspaso de competencias de personas privadas de libertad y también de personal penitenciario debe ser un proceso ordenado, planificado, con mucha coordinación entre las dos administraciones, guiado por la buena fe y la confianza mutua, elementos todos ellos que no pareciera que están presentes en el contexto actual y que pongan básicamente en el centro la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad y también, digo, los derechos laborales del personal penitenciario, por supuesto. Eh, a ver, no se ha avanzado, digo, hasta ahora no se ha avanzado demasiado en esas negociaciones. Lo que ocurrió desde marzo de 2020 en adelante es una transferencia por la vía de los hechos. Es decir, mediante ese límite al ingreso de presos al Servicio Penitenciario Federal y que hayan ido quedando en las comisarías, hay una transferencia, digo, la ciudad está a cargo de esos presos, no legalmente, pero sí fácticamente, sin un marco regulatorio que lo establezca y sin recursos suficientes, digo, la situación de colapso lo pone de manifiesto. Y esta situación de colapso precisamente es un fuerte condicionante, me parece, para el éxito del traspaso. Hay que resolver esta crisis humanitaria y hay que evitar que la transferencia sea un mero traspaso de responsabilidad de una situación de colapso y vulneración de derechos. O sea, para las personas presas no importa que la responsabilidad de la vulneración de sus derechos sea de nación o sea de ciudad. Lo importante es que se resuelva esta situación. Y para eso es necesario sí o sí abordar el problema de la sobrepoblación. ¿Cómo se aborda el problema de esta sobrepoblación? ¿Cómo se resuelve este colapso? Bueno, dos cuestiones: habilitar nuevas infraestructuras porque no pueden estar en la situación en la que están, y la otra cuestión, poner freno al constante aumento del encarcelamiento. Sin eso no hay manera de solucionar nada.
Por la parte de la infraestructura, habrán leído también en la prensa, habrán escuchado, se reiniciaron las obras de construcción de un complejo penitenciario en Marcos Paz que había empezado a construirse durante el gobierno de Mauricio Macri en la localidad de Marcos Paz, pero que lo construía la ciudad. Bueno, después eso quedó paralizado con el siguiente gobierno por el tema de los fondos de coparticipación y recientemente, a fines del año pasado, se anunció que se retomaban las obras. Eso va a estar finalizado, con suerte, a fines de este año, no creo, el año próximo, tal vez, si no se vuelve a frenar. Ese complejo va a tener aproximadamente 2.000 plazas. Se había dicho siempre que estaba previsto que sustituyese a la vieja cárcel de Devoto. Bueno, la situación es que tenemos 2.500 presos en comisarías y estamos construyendo un complejo que va a estar para dentro de un año, que tendrá 2.000 plazas. En Devoto tenemos 1.500 personas más también en condiciones pésimas de alojamiento. No dan las cifras, no dan de ninguna forma. El total de presos de la Justicia Nacional son 8.000 personas en la actualidad, 5.500 que están en el Servicio Penitenciario Federal y 2.500 que las tenemos en comisarias en la ciudad. Bueno, ¿de dónde sale la infraestructura? Bueno, gran problema. Entonces, la otra solución también es sin duda la necesidad de limitar el encarcelamiento. Hay que frenar el aumento del encarcelamiento que, como digo, en los últimos 4 años, a medida que aumentaba, digo, el colapso que he contado de las comisarías y alcaldías, es producto de no solo de que el Servicio Penitenciario Federal ha restringido el ingreso de personas detenidas, sino que ha ido aumentando la cantidad de detenidos. Digo, el Servicio Penitenciario Federal no ha reducido su población, se ha mantenido estable en el último año, ha vuelto a incrementarse y sin embargo hay 2.000 personas, 2.500 personas por fuera, con lo cual, digo, el ritmo de crecimiento de población detenida por la justicia nacional aumenta con un ritmo que es inabarcable. No hay manera, digo, tenemos ya experiencia en otros contextos, en Argentina también. La carrera entre construcción de nuevas cárceles y aumento del encarcelamiento nunca se soluciona por la vía de la construcción. Hay que frenar la curva del encarcelamiento, eso no hay duda. Bueno, en esta situación de colapso, digo, obviamente ha sido judicializada desde el año 2020 que empezó la crisis. Se presentó un habeas corpus en Ciudad de Buenos Aires, en la justicia penal, contravencional y de faltas de la ciudad. Seguramente después Indiana podrá como profundizar un poquito más en eso. En el marco de ese habeas corpus, digo, que ha ido tramitando, está abierto, está en ejecución de sentencia, digo, durante la tramitación del habeas corpus ha ido incrementándose la población, digo, eso ha mostrado como una absoluta incapacidad de la justicia, al menos de la justicia local, para hacer frente, un fracaso, digamos, de la justicia para hacer frente a esa situación de crisis. El habeas corpus lo podrá contar tal vez mejor Indiana. Se ha centrado básicamente en ordenarle numerosas veces al Servicio Penitenciario Federal que admita detenidos, que cumpla con unos cupos semanales, que admita a los detenidos. Lo que también, digo, por otro lado, si se hubiese cumplido, seguramente hubiese llevado a una situación de sobrepoblación en el Servicio Penitenciario Federal, que ya existe, limitada, bueno, estaría mucho más sobrepoblado el Servicio Penitenciario Federal. Que me corrija Indiana, creo que no se ha puesto seriamente sobre la mesa en el marco de ese habeas corpus el tema de limitar el encarcelamiento, de decir, bueno, señores, frenemos, no podemos seguir encarcelando a este ritmo. Digo, la justicia tiene un papel fundamental en frenar la curva del encarcelamiento y lo vimos, tenemos la experiencia del habeas Berbisky, digo, de la Corte Suprema, digo, si no miramos un poquito para atrás, que digo, en un momento tuvo su efecto en aplanar la curva, me parece que estamos cerrando totalmente. Digo, en este conflicto donde la justicia es parte del conflicto de competencias, decíamos, la justicia es nacional, los jueces que están mandando a prisión son jueces nacionales que siguen mandando a las personas a estas comisarías, a estas alcaldías totalmente sobrepobladas,
jueces nacionales que no van a visitar a esas personas a las comisarías, que ni siquiera reciben a las personas detenidas a comparecer frente a ellas personalmente, porque lo están haciendo por videoconferencia, lo están haciendo con un teléfono celular, donde a través de un teléfono celular dictan prisiones preventivas, se firman juicios abreviados, incluso comparecen en juicios orales desde una comisaría, encerrados en una celda con un teléfono celular que les presta la policía. Digo, esto es lo que está haciendo la Justicia Nacional, y me parece que en una facultad de Derecho hay que decirlo fuerte y claro. Bueno, por lo tanto, tenemos un enorme fracaso del sistema de justicia penal en su conjunto, digo en su conjunto, entendiendo el sistema penal en sentido amplio, de que abarca la política criminal y abarca el funcionamiento de las distintas instancias del sistema: policía, judicatura, servicio penitenciario. Hay que buscar una solución que venga por la política criminal. Tal vez la solución se puede buscar con ese traspaso de competencias y lo que se está empezando a discutir ahora, que es una ley de creación del sistema penitenciario de la ciudad de Buenos Aires. Eso va a empezar ahora a debatirse próximamente. Bueno, la situación de colapso sin duda es un condicionante enorme. Yo creo que hay que hacer un plan para solucionar el colapso antes de avanzar en cualquier traspaso. Por otro lado, la discusión sobre la creación de un servicio penitenciario para la ciudad me parece que sí que abre una ventana de oportunidad también para pensar qué servicio penitenciario se puede crear o se quiere crear en la ciudad. Y me parece que sería una oportunidad para decir, bueno, hay que crear un servicio penitenciario civil. No emulemos al servicio penitenciario federal, un servicio militarizado, una fuerza de seguridad. Miremos otros modelos. Hay modelos, digo, en otros contextos. Tenemos modelos civiles donde los servicios penitenciarios no son fuerza de seguridad, donde todas las distintas prestaciones, salud, educación, por suerte ya sucede en la Argentina desde 2006, pero salud, asistencia social, digo, todas las prestaciones tienen que brindarlas los ministerios competentes, y el servicio penitenciario debería ser un servicio civil, que simplemente sean funcionarios civiles los de tratamiento, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, criminólogos, abogados, etcétera, pero incluso también los de seguridad. Ojo, digo, en otros contextos, en el contexto del Estado español, por ejemplo, son civiles también el personal de seguridad, no tienen necesidad de que sean una fuerza de seguridad. Así que lo dejo acá como para cuando se inicien los debates. Me parece que es importante que desde la Facultad de Derecho también se dé opinión y se diga, no sigamos avanzando en servicios militarizados, utilicemos la oportunidad histórica que se abre para discutir un modelo distinto para la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Bueno, qué genial. Buenas tardes, ya dijo todo, así que nos podemos retirar, porque la verdad que la descripción que hiciste en 20 minutos fue brillante. No hay mucho más para decir. Muchas gracias por la invitación. Me sorprende y me alegra muchísimo la cantidad de gente que vino para escuchar cosas horrendas como la situación de las actuales comisarías y alcaldías de la ciudad de Buenos Aires. ¿Son muy jóvenes? ¿Son de Elementos? Bueno, cachetazo a la realidad para caer. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires? Celebro en serio este espacio, la invitación para charlar de estos temas. La verdad que, Marta, lo has dicho fuerte y claro, has sido contundente en la descripción de lo que está sucediendo. A ver, la ciudad de Buenos Aires se jacta de ser una ciudad súper moderna y de estar a la vanguardia del mundo. Hoy lo decía Iñaki cuando estábamos antes de entrar acá, ¿no? Sin embargo, por debajo de la ciudad todavía tenemos los mismos lugares de encierro que el Cabildo de hace 1000 años, ¿no? O sea, todo eso está ocurriendo hoy acá. De milagro todavía no ha ocurrido una muerte o un incendio que provoque mayores daños. Sí. Ah, Porque por ahí necesitas el pago. Para. No, no, era para que le enfoque.
Bueno, y para ir pasando, dale. Bueno, la verdad que ahí tenemos el gráfico. Yo pertenezco a la Asociación Pensamiento Penal, soy profesora de esta casa también. Estudié acá, me enamoré del derecho penal en Elementos, así que ojalá que llevemos gente para la orientación de derecho penal. Después de esta clase no creo, pero bueno, después de esta tarde no creo, pero formo parte del mecanismo de prevención local de la tortura. Trabajamos codo a codo junto a la Procuración Penitenciaria, junto a la Defensoría General de la Ciudad, y venimos monitoreando año a año qué es lo que sucede en estos lugares del espanto, porque son lugares del espanto, no tienen otra manera de llamar, ¿no? Cuando nosotros decimos personas privadas de la libertad, estamos diciendo un eufemismo, lo estamos diciendo para que quede bonito, pero en realidad no se las priva solamente de la libertad, se las está privando de todo. Después vamos a ver fotos, si es que están preparados y preparadas para ver fotos de cómo son esos lugares. Esto es una estadística que hizo el mecanismo solamente del 2024. Al día de hoy, como les comentó Marta, tenemos más de 2.500 personas en lugares que estaban pensados para ser 48, 72 horas como muchísimo, ya era un escándalo. Bueno, sin embargo, el otro día en un monitoreo nos encontramos con alguien que estaba condenado a prisión perpetua y llevaba muchísimo tiempo ahí. O sea, ¿cuál era la expectativa? ¿Que pase la prisión perpetua dentro de una comisaría? Bueno, ahí vemos la curva cómo fue aumentando, pero acá tenemos desde el 23 hasta diciembre del 2024. Ahora estamos en mayo y ya vamos 2.500 personas, ¿no? ¿Cómo se llega a ese número? Marta recién les hablaba del habeas corpus que presentó la Defensoría General de la Ciudad a cargo de Marcela Millán en el año 2020. Y la preocupación en ese momento era, tenemos más de 100 personas en comisarías y alcaldías, vamos a hacer algo, ¿no? Entonces se presentó ese habeas con la esperanza de cambiar algo. Bueno, veamos los resultados. O sea, a diciembre del 2024, 2.243 personas. Ese habeas, nosotros como mecanismo estamos como amigos del tribunal, también está la procuración, o sea, hay un montón de entidades no, y está la Defensoría General de la Nación también. O sea, ¿cómo funciona el habeas? Es presentar informes diciendo, venimos de monitorear, miren cómo está esto nada más. O sea, va la curva en aumento, es insostenible y la sensación de que nada se puede hacer o que nada llega a una respuesta. A ver, Marta lo describió muy bien. ¿Cómo se están divididos esos lugares? Bueno, ahí tienen lo amarillo, no sé si lo llegan a ver bien, son las comisarías, las alcaldías están en rojo. Y lo otro son lugares transitorios. ¿A qué llamamos lugares transitorios? Lo que se les ocurra. Es un pasillo, es un lactario, es un vestuario, es un baño. Dijeron, bueno, lo acondicionamos un poco y ya queda inhabilitado este baño, pero tenemos a personas ahí. O sea, oficinas, vestuarios, todo lo que se les ocurra como lugar transitorio pasa a ser ya definitivo. ¿Cuál es la respuesta que da el Servicio Penitenciario Federal? A ver, acá hay que repetir lo que dijo Marta. En la ciudad de Buenos Aires conviven tres justicias. La justicia de la ciudad, que se ocupa de los delitos menores, si se quiere. No te enojes, Sergio, con cómo lo estoy describiendo, pero bueno. Después está la justicia nacional, que se ocupa de los delitos comunes, y la justicia federal. O sea, tres a la vez en el mismo territorio. Pero la verdad es que quienes detienen son la misma policía de la ciudad. ¿Y a dónde envían? Al mismo lugar que no importa qué delito sea. Ahora, ¿cómo contesta el Servicio Penitenciario Federal? Dice, bueno, yo puedo recibir estos números que están viendo acá, ¿no? En el marco del habeas, como explicó bien Marta, se discute cuánta gente abre la puerta del servicio penitenciario para recibir. Esto es lo que recibió en 2024, o sea, nada. Claro que el efecto, 500 personas por mes, es un montón.
es nada, para tener, lo discutimos después, pero ¿qué hace? El servicio analiza qué persona debe entrar o qué persona no, y hay personas que considera que tienen que seguir en la comisaría y en la alcaldía el tiempo que el servicio considere, y la justicia no hace nada al respecto. La justicia me refiero al juzgado que tenga a cargo a esa persona. Sí. A ver, acá hay una trampa, porque este gráfico lo que muestra es el cupo previsto y la ocupación. En realidad, seguramente Sergio vos vas a hablar de cupo. Sí. Bueno, entonces no es real este gráfico en el sentido de cupo. Cuando veamos las fotos, vamos a darnos cuenta que no estamos pensando en un lugar donde la persona puede estar y tener atención médica, puede acceder a educación, puede tener visitas, puede comunicarse con su defensa, puede llevar adelante un juicio. Bueno, no, eso no ocurre de esa forma. Sin embargo, hay un número más o menos establecido para las alcaldías, no para las comisarías. Se supone que en las comisarías no debería haber nadie. Este es el cupo previsto para las alcaldías y ahí ven en 2024 cuánto se superó. También tenemos espacios, como explicó bien Marta, llamados alcaldías modulares. Son containers. Son containers que en muchísimas ocasiones tienen partes anuladas, como por ejemplo en el container de las mujeres hay todo el sector de duchas que no se puede usar porque cuando pusieron el container en el lugar que es en el patio de una comisaría, no se dieron cuenta que la reja no cubría todo el container. Entonces dejaron un sector de las duchas abierto para afuera. Entonces directamente anularon todo el sector de las duchas para que no se use. En vez de cambiar y extender un poquito más la reja, directamente anularon todo ese sector. Para seguir hablando de los containers, porque me parece importante, estamos, pero muy por sobre el cupo previsto por el Comité Nacional para las Detenciones Transitorias. Son lugares donde hay cuchetas de 6 personas, pero, a ver, esos módulos estaban pensados para 72 personas y que estén de 24 a 48 horas. ¿Qué venimos relevando? Que llegan a convivir ahí dentro 82 personas en ocasiones, sin lugar, por supuesto, para eso, y que pasan periodos, incluso hay gente que está desde septiembre ahí, que fue cuando se inauguró. Desde septiembre sin ver la luz del sol, desde septiembre sin poder salir porque ese lugar no tiene la posibilidad de un patio. Desde septiembre viendo a sus familiares en un cuadradito que es así, o sea, desde la puerta hasta donde están ustedes sentados ahí en la punta. No, estoy siendo generosa, es más chico todavía. Ahí tienen que recibir las visitas, ahí tienen los juicios por el telefonito, ahí tienen que comunicarse con su defensa, ahí transcurre su vida, ¿no? Imagínense si eso no es un trato cruel, inhumano y degradante. Acá tenemos cuáles son las condiciones procesal de esas personas. ¿Y qué vemos? Que la mayoría está en prisión preventiva. ¿Qué implica la prisión preventiva? Si recién arrancan elementos, es estar esperando a ver que se decida sobre mi vida, ¿no? O sea, es ver a ver si voy a juicio o no voy a juicio. Es estar en la espera de qué se resuelve conmigo. Y algunos incluso están sin resolución, ¿no? Y ven la cantidad de condenados. Ahora, ¿por qué hay condenados en esta situación? Porque están condenados a penas cortas, y esto nos lleva a plantearnos por qué delitos son las personas encarceladas y con qué nos vamos a encontrar. A ver, ¿qué les parece así rápidamente? ¿Qué delitos están dentro de las comisarías y las alcaldías de la ciudad de Buenos Aires? Encontramos
grandes narcotraficantes, encontramos delitos complejos, encontramos estafas. ¿Qué encontramos? Robos, hurto de celular, hurto. Esas personas son condenadas a penas cortas, 3 meses, 4 meses, incluso 2 años. Bueno, ahí está, las van a cumplir ahí. Sí. Y ahora vemos este gráfico es impactante porque lo explicaba Marta muy bien. ¿Quién es el responsable de que estas personas estén privadas de la libertad? ¿La justicia de qué lugar? La justicia de nación. La justicia de nación, fíjense, todo lo marroncito claro corresponde a nación. Son jueces y juezas, la mayoría son jueces, que no van a visitar a esas comisarías. Una de las primeras preguntas que hacemos cuando entramos a estos lugares es, ¿conoces a tu juez o tu jueza? No, no, yo lo vi a través de la camarita, con suerte, si es que vio a la persona que decidió sobre su vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto del habeas que se inició en el 2020 y que intentaba alivianar o tratar esta situación? Bueno, ninguno. ¿Por qué? Porque el habeas está en la ciudad y una jueza de ciudad no le puede decir a un juez de nación qué hacer. ¿Se ve cómo se van como chocando por cuestiones de competencia? Entonces, si la jueza de ciudad no le puede decir a los jueces de nación qué hacer, los jueces de nación dicen, y bueno, yo privo de la libertad. Ahora, cómo estén es un asunto del poder ejecutivo de la ciudad. Y no se hacen cargo de eso, ¿no? Entonces, bueno, desde el mecanismo les enviamos los informes, les mostramos las fotos, les decimos, miren que a esta mujer la estás mandando a este lugar, en esta condición va a estar. Bueno, lo único que hacen es reforzar el pedido del servicio penitenciario para que la saque o lo saque de ahí. Y acá es muy importante ver cómo funciona el circuito de la salud. Como les dije antes, para mí ¿Vos estás midiendo el tiempo? Porque yo me puse a hablar y nadie... Cuando yo les dije antes que la privación de la libertad es un eufemismo, a ver, se ve claramente con la cuestión de la salud. Una persona necesita atención médica, el policía o la policía de la ciudad que está a cargo, que como dijo Marta, no tiene formación para eso, porque lo forman para otra cosa, no para estar custodiando personas que tienen problemas, por otra parte, obviamente, porque están en una situación de hacinamiento. Entonces pide atención médica. ¿Qué hace a través de la defensa? La defensa pide al juzgado, solicito atención médica. ¿Qué hace el juzgado? Ordena a la ciudad, bueno, consigan un turno y llévenlo o llévenla a el hospital. ¿A ustedes les parece que esto funciona aceitadamente? No. ¿Por qué? Porque no hay patrulleros, porque los patrulleros están dedicados a custodiar la ciudad, entonces esos turnos se pierden. Tenemos a policías que pasan toda la mañana llamando a un hospital para conseguir un turno, ese turno que después se pierde y esa atención médica no llega más. ¿Quiénes son? Bueno, lamentablemente la población de mujeres y LGTB en la ciudad de Buenos Aires, y también se da en otros ámbitos del país, ¿no? Pero en la ciudad de Buenos Aires viene en aumento de manera alarmante. A ver, en el día de hoy son 122 mujeres, pero para diciembre eran 80, ¿no? Y la semana pasada llegaron a 140. ¿Qué pasa con esas mujeres privadas de la libertad? Bueno, esas mujeres, como bien se sabe, son jefas de familia monomarentales que tienen a cargo hijos e hijas. Cuando esa mujer es privada de la libertad, ¿qué pasa con esos hijos y esas hijas? Cuando vos entrás a la alcaldía de mujeres, lo primero que te dicen son dos cosas. Una es, no me puedo comunicar, quiero saber cómo están mis hijos y mis hijas, por favor, si pueden hacer ese trámite de hablar con mi mamá o con la abuela con la que quedaron o con la vecina con la que quedaron para ver cómo están y para ver si pudieron seguir yendo a la escuela. Y la otra cuestión es la de salud, ¿no?
¿Por qué? Porque son mujeres en situación de vulnerabilidad que nunca fueron atendidas antes. Eh, que obviamente son, ellas mismas se relegan en pos de sus hijos y sus hijas. Otro conflicto muy grande es la población LGTBIQ+, que tiene una alcaldía especial y que actualmente tiene una situación particular muy, muy horrible porque, bueno, hubo una gran lluvia, se inundó, la cloaca estalló, bueno, en fin, hay un montón de pormenores en el día a día que hacen que esos lugares que ya de por sí son espantosos sean insostenibles, invivibles de cualquier manera. Bueno, acá está cómo fue aumentando la población de mujeres y los delitos por los cuales están las mujeres. Si querés ir pasando de las fotos. Otra vez, ¿no? Son delitos que se denominan de supervivencia, es decir, venta de estupefacientes al menudeo con las grandes narcotraficantes o hurtos de pequeña monta. Otra de las cuestiones que seguramente Sergio los va a charlar es cuál es el impacto de estas leyes que se publican con tanta pompa y con tanta alegría, ¿no? Me refiero a leyes que... ¿se pueden? No, me parece que es el dato. Y ahí se descarga copiada. Estoy activando. Al lado, en la flechita para abajo. Ahí. Ahora. Me refiero a las leyes de reiterancia, por ejemplo. Bueno, estas fotos que no sé si alcanzan a ver, no son las peores. Esto es una selección más o menos vivible para poder traerlas acá a la tarde, digamos. Pero esto, por supuesto, están llenas de humedad, esos espacios son súper reducidos, esos son los colchones. Cuando las personas duermen tienen que o turnarse, o si están todos los colchones en el piso, por supuesto no se pueden parar. Los baños están en la propia celda. eh, Obviamente las personas no salen. No sé si llegan a ver ahí al costado, esto que se ve para acá, ese es el inodoro. ¿Lo ven? ¿Se llega a ver? Esto es una alcaldía. Sí, hay alcaldías, hay comisarías, no quise identificar los lugares, o sea, los tengo identificados, pero no los quise identificar para pegarlos acá. Hay de todo un poco, digamos. Si querés seguir pasando, bueno, obviamente, ven, ahí se ve claramente dónde está el inodoro, las personas tienen que hacer sus necesidades al mismo tiempo que conviven con las otras personas al lado, ¿no? O sea, y no hay un patio para salir, o sea, lo que venimos detectando es que por una cuestión de también de órdenes judiciales de resguardo, se les permite salir, bueno, la celda 1 sale de las 15 a las 15:30 al patiecito, que no es el patio, ahí está, no es el patio a la luz del sol, digamos, el patio es ese, ¿no? La ropa no se le seca, eso genera muchísimos conflictos. Sí, si querés pasar. Las condiciones de electricidad, o sea, están todo el tiempo los cables ahí pegados, perdón, pegados no, pero colgados, o sea que puede generar incendio en cualquier momento. Bueno, no hay intimidad para nada, esos son algunos de los lugares transitorios. Cuando vean aire acondicionado no van a creer que funciona, O sea, está ahí el aire acondicionado. Los aires acondicionados de las alcaldías modulares sí funcionan hasta ahora. Tocamos madera, pero bueno, arrancaron recién en septiembre. Acá aparece por el efecto de la foto como que hay luz natural, pero en realidad no la hay. Sí, si querés seguir pasando. Bueno, otra cuestión muy importante y que se ve en cada monitoreo es la cuestión de la alimentación, de cómo llegan. Las viandas llegan congeladas, que no tienen, por supuesto, cómo calentar ni cómo cocinar, ¿no? Obviamente, y siempre llegan las mismas viandas, entonces sí, tengo que ir redondeando, así que si querés pasar todas las fotos así rápido. Ahí otra vez el inodoro como manera
como lugar central. Así ese es el espacio para bañarse y ya está. Así que bueno, esta es la situación actual de la privación de la libertad en la ciudad de Buenos Aires y lamentablemente no vemos que esto vaya a cambiar si es que no se toman medidas jueces y juezas en relación con el encarcelamiento. Forma parte de una opinión personal mía. Corre por mi cuenta. Nada más. Muchas gracias. Bueno, bueno, yo quiero agradecer al Centro de Estudios de Ejecución Penal el haber organizado esta actividad que me parece muy importante para hablar, yo creo que del problema más grave de derechos humanos que hay hoy en la ciudad autónoma de la ciudad, que es el problema de la detonación de las detenciones en espacios que dependen del gobierno de la ciudad, que dependen de los funcionarios de la ciudad. Y bueno, me toca hablar de las soluciones, tiene que haber alguna solución para estos problemas, ¿no? Yo empezaría recordando que cuando se hizo la Revolución Francesa, se dijo esto, ¿no? Se dijo que la ignorancia, la negligencia o el desprecio de los derechos humanos son las únicas causas de calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos. Con esa fundamentación se decide sancionar una Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Hoy parece que pensáramos al revés, que pensáramos que los derechos humanos son el problema de la sociedad son los derechos humanos de los delincuentes, y tenemos todo invertido cuál es el discurso. Pero bueno, partiendo de esa base, esa declaración entre los sagrados derechos del hombre y del ciudadano, el artículo 9 establecía que puede que todo hombre se considere, puesto que todo hombre se considere inocente hasta que ha sido declarado culpable, se juega indispensable detenerlo, cualquier rigor que no sea necesario para asegurar sus personas debe ser severamente reprimido por la ley. ¿No? Ese artículo 9 de 1789 asocia el estado jurídico de inocencia a la prohibición de penar a los que no han sido condenados. Bueno, ese es el problema principal que seguimos teniendo en la Argentina. Ha mejorado un poco la estadística a partir del juicio abreviado, a partir de... En realidad el juicio abreviado es mentirosa la designación, ¿no? Porque es justamente algo que no hay juicio, ¿no? Se llama juicio abreviado, pero no hubo juicio, hubo una condena homologada. En realidad es un juicio acordado, digamos, una pena aceptada. Y eso mejoró un poco la estadística, pero igual hoy en el Censo Nacional Penitenciario, el último, el del 2023, sigue dando que la mitad de la población carcelaria en la Argentina en general son procesados, cuando todavía en Europa se respeta una proporción de 2/3 de condenados y 1/3 de procesados, o no superan 1/3 de países donde menos de un 20% de procesados y el resto son condenados. O sea, la prisión debiera ser excepcional para los procesados. Eso no lo logramos en la Argentina. Hasta el día de hoy se pueden contar con los dedos de una mano las personas que arriesgan una condena de cumplimiento efectivo en la Argentina y son juzgadas en libertad. Cada una es un escándalo, ¿no? Carrascosa, que después terminó preso, finalmente resultó absuelto después de ser condenado a prisión perpetua, pero son casos de escándalo del padre Grassi, cómo pudo estar en libertad tanto tiempo, después bueno, después ese terminó condenado, por ahí mal condenado, terminó condenado, pero también 10 años de proceso. Y tenemos tribunales locos que hacen locuras, porque tenemos una corte que, por ejemplo, interviene en excarcelaciones y convalida prisiones preventivas de 6 años, pero que se daban en un caso donde había una de 6 años y otra anterior de 6 años, pero que estaba en un proceso todavía abierto que se iba a acumular. O sea, llevaba 13 años en prisión preventiva la persona y la corte dijo, no, es una prisión preventiva razonable, en este caso tenemos que aceptar que 13 años de prisión preventiva no es demasiado caso Acosta, ¿no? Está bien, es un caso horrible, era el tigre Acosta, ¿no? No un personaje simpático, pero ¿por qué 13 años de proceso, no? Y bueno, si hubiera alguna duda, el caso Muñoz, ahí tenemos la corte retrocediendo en chancletas, lo que había dicho bien al principio, termino de decirlo mal, en otro caso, de un problema de prisión preventiva, de un problema de una persona que estaba cautelarmente detenida, todavía no estaba condenada, todavía hoy no está condenada, y estaba cautelarmente detenida. Y la corte convalida prisiones preventivas de 10 años, 12 años. De los procesados, hace unos años, había conseguido los datos, había un 40% que estaba preso hace más de 2 años, en calidad de procesado. O sea, 40%. Y después había presos hace más de 10 años y hace más de 5 años, o sea, presos procesados. ¿No? Ese es un problema que seguimos teniendo hasta el día de hoy y que eso lo tiene que resolver cada juez en sus causas, ¿no? Porque cada juez es el que decide si va a usar la medida excepcional de la prisión preventiva, si realmente se justifica por el peligro de fuga, eh,
o si realmente se justifica por la posibilidad de obstrucción de la investigación. El primer argumento, el del peligro de fuga, para mí es equivocado, porque el peligro de fuga no puede justificar el tener a una persona privada de la libertad. Nada impide juzgar a la gente en rebeldía. Nada impide juzgar a la gente en rebeldía. Acabamos de modificar el código para hacerlo, ¿no? Pero además, todos los días se hacen juicios en rebeldía en la Argentina a todo el mundo, en materia civil, comercial, laboral. O sea, en materia penal también se podría, pero bueno, es una discusión por ahí larga, pero eventualmente si alguien no quiere soportar las gabelas del juicio y se va, igual se pueden juzgar los hechos, pero bueno. Eso ahora se puede hacer en algunos delitos, por una reforma reciente del Código Procesal Penal. No se estaba haciendo, aunque el código anterior también lo permitía, porque el código decía que si alguien está rebelde, hay que concluir el sumario, es razonable, hay que concluir el sumario porque hay que investigar y reunir la prueba de cargo para tenerla acumulada. Eh, y el otro caso también es un caso muy improbable, de la posibilidad de la obstrucción de la investigación, porque siempre hay medidas menos cruentas que una prisión preventiva para evitar la posibilidad de la obstrucción. Y en general, cuando se empieza la causa penal, lo primero que se hace es recopilar la prueba del cuerpo del delito, y eso ya pasa a estar preservado y es muy difícil que alguien vaya a ir a los tribunales a romper las pruebas o logre realmente impedir que se logre investigar a partir de estar en libertad. O que lo que pudiera hacer en libertad no lo pueda hacer estando detenido. Pero bueno, con esos fundamentos igual hay muchos jueces que no hacen más que confirmar prisiones preventivas y confirmar prolongaciones absurdas de prisiones preventivas. Nosotros en el artículo 18 recibimos todo esto, ¿no? La primera versión claramente recibe el estado de inocencia, además, bueno, prohibimos los tormentos y además especialmente garantizamos las condiciones de la seguridad carcelaria, diciendo que las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que pretexto de precaución conduzca a mortificarlo más allá de lo que aquí se exija, hará responsable al juez que la autorice. La Constitución es de 1853 y se basaba en que los jueces se hacen responsables de lo que pasa. Y esto seguía también una tradición muy hispánica, porque en la legislación indiana, la que teníamos vigente antes de la Constitución, teníamos las leyes de India vigentes, la legislación ponía bien a cargo de los jueces, de los oidores del cabildo, el control de lo que pasa en el cabildo, en la cárcel del cabildo. Los oidores irán una vez por semana a ver si hay muchos presos para poner solución a la acumulación de presos en la cárcel del cabildo. Y si hay muchos presos, irán dos veces, martes y sábado, irán a resolver el problema de los presos en la cárcel. Eso decían las ordenanzas en aquel. Bueno, eso se ha perdido, no, hoy no tenemos nadie que vaya a la comisaría dos veces por semana, menos todavía. Hoy tenemos más de 120, no tenemos la cifra exacta, yo no la tengo ahora, pero deben ser más de 125.000 a esta altura, de personas, y sigue creciendo, porque no hay un límite, ¿no? O sea, esto, hasta que en algún momento no haya pasan cosas como en la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires también crece la población, el año pasado bajó un poquito, porque 70 se escaparon, 70 se escaparon de la comisaría, uno imputado de un delito con prisión perpetua de pena. 70, sí. O sea, tampoco es muy razonable, ¿no? Tener en un lugar donde las condiciones no están dadas ni para asegurarlos, y se escaparon 70. Si no se escapan, van a morir en desórdenes. Va a haber, hubo este año algún desorden de votos, por suerte muy, muy corto. Hace mucho que no hay desórdenes, afortunadamente en el servicio penitenciario, pero puede empezar en algún momento a hacer esa otra variable de ajuste. Tenemos una tradición de horribles motines en las cárceles con decenas y decenas de muertos, ¿no? Ahí podemos hacer una enumeración de los últimos. Por suerte hace mucho que no los hay, pero ha habido montones de pabellones enteros incendiados con muertos. Bueno, las alcaldías, como se dijo, las alcaldías que están en mejores condiciones son de mero tránsito, o sea, no son lugares para alojar a una persona por meses, ni para cumplir una condena, ni para hacer nada que se parezca al tratamiento penitenciario. Es decir, por definición no son lugares que tengan cupo para alojar a nadie, porque tienen para la detención de una persona las primeras horas hasta que es trasladada al tribunal y después tiene que ir a un establecimiento penitenciario. No hay otra vía, no hay la posibilidad de mantenerlo en la comisaría. Eso de mantener a alguien detenido en la comisaría es lisa y llanamente ilícito, es algo que no se puede permitir. Está bien, algunos argumentan, no, pero la corte en Berbisky, es cierto, Berbisky trataba del alojamiento en comisarías de la provincia de Buenos Aires de los jóvenes adultos, después se extendió a toda la problemática penitenciaria de la provincia, y la corte prohibió la permanencia en comisaría, pero terminó autorizándola, porque la prohibió, pero dijo que en tanto tiempo tenía que estar resuelto, o sea, dio un tiempo angustioso para resolverlo, y de hecho logró una reducción importante en aquel momento. Eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, eh, el de el Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho del Estado de Río de Janeiro,
Esa aparentemente es la peor cárcel de Latinoamérica, una de las peores del mundo, debe ser, ¿no? Porque tiene una tasa de mortandad tremenda, 5.000 personas asesinadas en un lugar para 2.000, no sé, una sobrepoblación de casi el 200%, y tiene medidas provisionales anteriores a esta, dictadas por la Corte Interamericana, anteriores medidas provisionales de la Comisión Interamericana. Brasil debe ser el estado que más medidas provisionales tiene. Tiene en varios penales distintos ordenadas medidas provisionales por la Corte. Estaba viendo el otro día la página, es notable la cantidad de medidas provisionales ordenadas en Brasil. Y en este caso, la Corte ordenó una solución, da una solución al problema. Considero innegable que las personas privadas de la libertad en dicho establecimiento carioca pueden estar sufriendo como consecuencia del hacinamiento y el descontrol al que se las somete una pena que les impone un sufrimiento antijurídico mucho mayor que el inherente a la mera privación de la libertad. Entonces la Corte determinó que por un lado resulta equitativo reducir el tiempo de encierro, para lo cual debe tenerse un cálculo razonable, y por otro, esa reducción implica compensar de algún modo la pena hasta ahora sufrida. O sea, planteó la necesidad de compensar la situación antijurídica que se produjo por el hacinamiento en la prisión, estableciendo un cupo privilegiado de esa detención, perdón, un cómputo privilegiado del tiempo que duró esa detención en condiciones de hacinamiento, para de ese modo descomprimir la prisión de un modo más o menos equitativo. Es decir, sumándole cupo a todo el mundo, uno logra que se adelante la detención, la salida en libertad de los que están más próximos a los beneficios. ¿Se entiende esto? O sea, si sumamos días de cómputo, por ejemplo, vamos hoy a Devoto y decimos acá hay un problema, entonces tenemos que sumar 10 días de detención, alguno llegó a la libertad condicional y sale ese día o el día siguiente, otro agotó la pena, otro, y terminamos adelantando y produciendo una situación razonable. El año pasado, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad organizó una reunión muy interesante con un inspector penitenciario que trajeron de Londres, director del sistema de Londres, es una ciudad de 14 millones de habitantes, tiene un sistema penitenciario más grande que el de Argentina, digo yo. Impresionante de ese tamaño. Y este funcionario penitenciario comentó cómo lo resolvían en Inglaterra. Cuando se avisora que hay un problema de que se aproxima a la saturación del cupo penitenciario, que no va a permitir la administración correcta del cupo penitenciario, ¿qué es lo que hacen las autoridades? Estiman cuántas son las libertades necesarias, se lo informan a la autoridad ejecutiva y la autoridad ejecutiva firma indultos y conmutaciones para promover esta liberación. Santo Rey. Lo hicieron a poco tiempo que se fue el hombre para Inglaterra, cambiaron las autoridades y lo hicieron. Y liberaron 4.000 personas anticipadamente, lo que acá sería algo, por supuesto, generó repercusión en los medios, campaña mediática en contra, todo lo que uno quiera, pero era eso o tener la cárcel como la tiene en la Argentina. Entonces, este, como la tenemos en la Argentina, la tenemos nosotros y no nos damos cuenta. Yo hace unos años publicamos acá en la colección, en la revista de Derecho de Ejecución Penal, un fallo que tradujo Patricia Sijan, que era interesantísimo, de una corte de Alemania que había rechazado una extradición porque el que pedía la extradición era la Argentina. Y al hombre a dónde lo querían traer era una cárcel en la Argentina. ¿Y qué cárcel? Y la cárcel de Devoto. ¿Y cómo lo van a llevar a la cárcel de Devoto? ¿Están locos? Esa cárcel no reúne los estándares de los derechos humanos. Bueno, el hombre había estado detenido en la Argentina y acreditó que las condiciones de las cárceles argentinas no reúnen los estándares mínimos para... Y no es que había estado, si hubiera estado detenido en Alcaidía, no se planteaba el caso. Había estado detenido en la cárcel, pero claro, justo había estado detenido en un momento en el que seguramente estuvo detenido en el lugar que yo conozco, la cárcel de Devoto, que son retenes y lugares que cuando se satura la cárcel alojan en lugares inadecuados. Entonces, acreditado eso y agregado los informes de amnistía de los organismos los organismos como el Mecanismo Nacional, que sacan fotos de los lugares y documentan lo que está pasando en esos lugares, el tribunal alemán dijo, no, de ningún modo, este señor no puede ser. Lo puso en libertad. No había más remedio, no lo podemos extraditar, lo tenemos que poner en libertad. Prueben de vuelta más adelante cuando tengan una cárcel. Si piden la prisión preventiva. Nos dijo la justicia, no genere escándalo que nos pase eso, ¿no? Eso debería haber implicado, no sé, alguna situación. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el mecanismo que propone la Corte Interamericana? Sumen días fictos de detención que compensen la gravedad del hacinamiento sufrido. Si la persona estuvo en una situación que no permite el alojamiento, y habrá que sumar por lo menos un día por cada día de detención o algún cómputo. Nosotros tenemos hasta estándares normativos para hacerlo. Están vigentes esas normas. Modifican el artículo 24 del Código Penal. Yo no me acuerdo el número, creo que es la 24.070, que es no, 23.070. Es la ley que reforma el artículo 24 para establecer el cómputo privilegiado del tiempo de detención
que se sufrió durante la dictadura militar en un régimen especialmente gravoso, porque habían sancionado un régimen particularmente atorrante en la época de la dictadura, para las detenciones regulares. La dictadura tuvo sus otros bemoles, que eran los centros clandestinos, las cosas espantosas que pasaron durante la dictadura. Pero incluso en las cárceles el régimen era espantoso para los presos políticos y para los presos comunes también. Entonces, la ley hizo una tasación de eso y hizo un cómputo. Dijo, ¿las condiciones no son adecuadas? Bueno, 2 días por cada día de detención en esas condiciones. ¿Estuvo en el régimen especial para presos políticos? 3 días por cada día que estuvo en el régimen especial para presos políticos. Eso dice la ley, que está vigente y que está reformando el artículo 24, que no se olvida, porque, claro, ya hoy no tiene aplicación efectiva, no hay nadie que haya estado detenido. Sí, hay alguien que estuvo detenido en ese momento, pero no lo han aplicado en el cómputo privilegiado, sigue detenido en la provincia de Buenos Aires. Va a seguir hasta que se muera. Este, Ese es un caso paradigmático, porque no está condenado por la justicia argentina, está condenado por un tribunal de facto durante un gobierno de facto, en un juicio donde hace un par de años Gambini entrevistó al personal policial que lo había detenido. Y el oficial contó con todas las letras cómo extrajo una manifestación espontánea maravillosa del horrible delincuente de Ángel Rubio, en la cual logró determinar hechos que no estaban ni siquiera denunciados, no conocían, aparecieron cadáveres que no conocían porque la manifestación espontánea fue tan general, o sea, evidentemente lo torturaron, lo maltrataron, o sea, un procedimiento totalmente irregular, publicado en los diarios, no genera ningún escándalo, el hombre está hace 50 años detenido, los tribunales le acaban de denegar de vuelta la libertad condicional. Y es primario, ¿eh? No es que el problema es que el reincidente puede volver a No fue buena idea ser. decir que iba a matar a los jueces cuando lo largaron. Y que Sí. sean esos jueces los que tienen la ejecución ahora también. Bueno, Pequeño. No. igual, yo creo que algunas cosas ya no se pueden justificar ni explicar con ningún tipo de. Por eso, Digo, siempre hay alguien para violar los derechos humanos especialmente adecuado. Porque cuando queremos torturar, la policía elige a quien tortura, no tortura a cualquiera, no hay tortura al médico, al doctor, hay tortura al más ferita que encuentran. Los feritas están considerados siempre, los más vulnerables son los que sufren primero cuando las cosas se desatan un poco, terminan los reporteros gráficos, otras personas con un poco más de visibilidad, que generan reacciones destempladas de la sociedad. Bueno, la solución sería esta, regular el cupo con este mecanismo, por ejemplo. Esto lo dijo la Corte Interamericana en este fallo. En atención a que la superpoblación del establecimiento penitenciario sobre el que resolvió llegaba al 200%, dado que su población duplicaba su capacidad de alojamiento, entendió la Corte que duplicaba también la inflicción antijurídica sobrante de dolor de la pena que se está ejecutando, lo que impondría que el tiempo de pena o la medida preventiva ilícita realmente sufrida se les computase a razón de 2 días de pena ilícita por cada día de efectiva privación de la libertad en condiciones degradantes. Punto 121 del fallo. La Corte dice una cosa que no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo, pero la hace respecto de procesados y la hace respecto de condenados, y dice que, bueno, en determinados casos, si la persona está procesada por delitos particularmente graves, acá quiere un dictamen criminológico que diga qué porcentaje hay que descontarle. Bueno, esto me parece que es un criterio equivocado, pero está ahí en el fallo de la Corte también, lo menciono. Lo pueden ver después en el Power. Según el pronóstico de conducta resultante, y en particular con base en indicadores de agresividad de la persona, si corresponde a la reducción del tiempo real de privación de libertad en la forma señalada al 50%, si este no es aconsejable a razón de un pronóstico de conducta totalmente negativo, o si debe abreviarse en menor medida. Pero bueno, plantea la necesidad de hacer alguna distinción. No todos los casos se pueden resolver de la misma forma, ¿no? En el conciliato, el fallo Berbisky del que se habló antes, del año 2004, fue fundamental, es un fallo muy importante, fue un fallo muy interesante, la Corte se puso muy innovadora, lo tramitó muy interesantemente, hizo una audiencia, nunca había hecho audiencia en la Corte, la primera vez que hizo una audiencia pública, convocó a las partes, la provincia de Buenos Aires, acá, el CER sentado ahí hablando con la provincia de Buenos Aires. Convocó a amicus curiae, reglamentó los amicus curiae solo para ese caso, bueno, para todos los casos, ¿no? Dictó un reglamento que se sigue aplicando hasta el día de hoy, pero permitió los amicus curiae. Fue muy interesante, Dante, y dijo muchas cosas muy importantes. Una de las cosas que dijo es que la Constitución reconoce a las personas privadas de su libertad, citando la norma que leímos antes, ¿no? El artículo 18, el derecho a un trato digno y humano, como así también establece la tutela judicial, dice, y los jueces tienen que se hacen responsables de lo que le pasa a las personas, ¿no? Como así también establece la tutela judicial efectiva que garantice su cumplimiento. Y el derecho a un trato digno y a una tutela judicial efectiva que garantice su cumplimiento asiste tanto a los procesados como a los condenados.
Bueno, y después además dice otra cosa, no sé si lo puse acá en el Power, que es que el estándar de cárceles sanas y limpias lo dan las reglas mínimas de Naciones Unidas de 1955 para el trato de las personas privadas de la libertad. Ese estándar es el que hay que apuntar como baremo para medir si esto es adecuado o no es adecuado. Un lugar de tránsito no es adecuado, claramente. Un lugar que no tiene sectores para trabajar, para estudiar, no puede ser un lugar de cumplimiento de privaciones de libertad ni cautelares ni nada. O sea, desde ese punto de vista, las 2.500 plazas de la ciudad están todas excediendo el cupo porque ninguna puede alojar a nadie más de 24 horas y la tiene alojando hace meses. Bueno, decir que cárceles superpobladas o que incluso sin superpoblación no permiten controlar lo que ocurre en el interior de los pabellones colectivos, como al mismo tiempo que pasaba en la cárcel brasileña, ocurre en el penal de Devoto. Esta ciudad, por ejemplo, el penal de Devoto, si no lo conocen, tiene pabellones colectivos de alojamiento. Inicialmente era una cárcel de contraventores que tenía unos entrepisos por los que pasaban los guardianes y vigilaban lo que pasaba para controlar lo que una población que venía los fines de semana con los partidos de fútbol, no sé, era lo que se alojaba. Ahora esos interpisos los anularon todos, porque como les tiraban cosas, no les gustaba, los anularon, entonces ahora nadie controla lo que pasa dentro de los pabellones. El pabellón se cierra por fuera con una cadena, si alguien llama al médico desde adentro del pabellón, hasta que viene la persona que tiene la llave de la cadena, que no la tienen por seguridad en el mismo piso, la buscan en el lugar donde está la llave reservada, abre la cadena, 10, 12, 15 minutos pueden pasar. El juez parado en la puerta pidiendo, abran ese pabellón, por favor, 15 minutos hasta que logran abrir el pabellón, porque hay que ir a buscar la cadena especialmente para poder abrirla. Imagínense si es para sacar a alguien que tiene un preinfarto o un infarto. Bueno, ya van y directamente vienen con la bolsa de cadáver. No lo van a poder asistir razonablemente, ¿no? O si hay una emergencia, una pelea dentro del pabellón. Si hay una emergencia dentro del pabellón, también. Que pueden empezar a hacer una pelea con cuchillos, generalmente duran segundos, no duran. La posibilidad de intervenir debería ser más o menos inmediata. Eh, en cualquier lugar que alojan pabellones colectivos, entonces, no en centros individuales, a separar y clasificar correctamente a la población carcelaria, alojando procesados separados de los condenados, han superado ya el borde de la catástrofe y están del otro lado, del lado de que el establecimiento penitenciario es un mero campo de concentración. Es decir, ese es el momento en que se diferencia una cárcel de un campo de concentración. ¿En qué momento los jueces administramos campos de concentración y no cárceles? Bueno, cuando no tienen posibilidad de saber lo que pasa dentro de los pabellones, y ya ahí ya no son cárceles. O sea, el campo de concentración, no, ojo, no hablemos mal de los campos de concentración. Los presos no maltrataban a los otros presos en los campos de concentración, salvo el caso de los capos, pero en general no maltrataban a los presos. El problema era lo que pasaba dentro del campo, ¿no? Campo de concentración en el sentido de algo librado a la ley de mal fuerte adentro de las rejas, ¿no? Eh, Sin condiciones razonables de alojamiento ni de tratamiento penitenciario y que a los jueces que no damos tutela efectiva de los así privados de su libertad nos debieran generar espanto, ¿no? Bueno, el artículo 59 de la ley, uno no se lo debe olvidar, dice el número de internos de cada establecimiento deberá estar preestablecido. Ya lo ha hecho el mecanismo nacional, ha preestablecido el cupo de cada establecimiento y no se lo excederá a fin de asegurar un adecuado alojamiento. Esto es fantástico, desde el año 96 está así en la ley. Nunca se había determinado el cupo, bueno, el servicio sí había determinado el cupo internamente, el mecanismo determinó otra forma de calcular el cupo. Yo creo que hay que calcularlo incluso con un criterio más estricto todavía. El cupo tiene que ser las plazas de trabajo y de estudio que hay y no los lugares de alojamiento, porque si uno tiene el lugar de alojamiento, pero no tiene qué actividades darle a una persona, y está en lo mismo que si lo encierra un ropero. Va a estar todo el día sentado en el lugar de alojamiento y no va a tener actividades para hacer. Entonces, la única forma de calcular el cupo razonable es el cupo conforme a las reglas mínimas, es un cupo que permita trabajar y estudiar. Eh, Todos los locales estarán siempre en buen estado de conservación, su ventilación, iluminación, calefacción y alimentación guardarán relación con su destino y los factores climáticos. Bueno, estas son cosas que vienen de las reglas mínimas, ¿no? Que el servicio penitenciario se haya negado a alojar por sobre la capacidad no está mal, entonces. Eso no está mal. Yo no pongo la CIE sobre el servicio penitenciario que no quiere alojar. No son 2.500 nada más. Tiene otros 2.500 adentro también. En el interior del país hay o más. Habría que calcular. Yo creo que en algún momento llegaron a ser 4.000 que no están en lugares adecuados. Están o en cárceles asignadas de las provincias, por ejemplo, muchos en las cárceles de Córdoba, las provincias grandes no tienen cárceles federales en general, salvo la provincia de Buenos Aires. Santa Fe recién ahora va a inaugurar una. Entonces están en la cárcel de Coronda, en cárceles que no están en condiciones adecuadas o están directamente en alcaidía, cuarteles de gendarmería, cuarteles de prefectura. He visto gente detenida en destacamentos de la prefectura naval
en donde tenían un calabozo para arrestar a alguien que pudiera tener una contravención en el puerto y lo usaban para arrestar a una persona por varios meses. Tenían a alguien en las mismas condiciones que acá, ¿no? Así 4.000 y pico de personas en el interior, ¿no? O sea, no es cierto que el servicio tiene nada más que 12.000 personas. Hay más de 16.000 federales. El servicio no tiene capacidad para todas. Esa disposición no solamente reglamenta el artículo 18 de la Constitución, cuando dispone que las cárceles sean salas y limpias, sino que cuando regula el cupo y establece que no se excederá, dado que la ejecución de las penas y de las medidas cautelares está sujeta al permanente control judicial. Y ahí tenemos que pensar en estos artículos de la ley 24.660, el artículo 3, que dice que las penas el cumplimiento de las penas estará sujeto al control jurisdiccional permanente. El artículo 11, que establece que respecto a los procesados se van a aplicar las disposiciones de la ley en todo lo que no afecte la presunción de inocencia. El 208 de la ley, que es un artículo que establece que los jueces competentes, dice el juez de ejecución o juez competente, ¿a quién se refiere? Al juez de instrucción que tiene a alguien detenido también, ¿no? O el juez que ejerce la función de ejecución cuando no hay juez de ejecución. Cada 6 meses tienen que controlar que los establecimientos penitenciarios reúnan las condiciones adecuadas para la detención. Entonces, oficiosamente obliga a controlar. Eh, y es de competencia judicial autorizar todo ingreso, además, dice el artículo 4, inciso B. Pero también es de competencia judicial autorizar todo ingreso, ¿no? Ya que en las cárceles establecimientos de ejecución de la pena no se puede recibir bajo ningún concepto persona alguna que no sea acompañada de una orden de detención expresa, extendida por juez competente. Artículo 180. Se lo pasan de largo todo el mundo. En realidad, no puede ir nadie preso, y también en las comisarías de la ciudad, nadie va preso sin una orden de un juez que diga que lo tienen que meter preso. Esa orden es ilegal, señores, tengo una noticia. Esa orden es ilícita. El INESIP se puso a hacer denuncias penales, pobre. El INESIP no estudiaron cómo es el tema del derecho penal. Hicieron denuncias penales pensando que todo funciona, no saben que hay selectividad en el sistema penal, está la selección primaria por un lado, la selección secundaria por otro. Obviamente esa denuncia ya está en el cajón de la basura antes de que la terminen de difundir. Habrán presentaron una en Tucumán que creo nos archivaron enseguida. Entonces dijeron, tenemos un éxito con este tema, vamos a presentar una en Capital. Presentaron una en Capital, ya debe estar archivada. No sé si la archivaron o no, pero imagínense la suerte que va a tener una denuncia contra los funcionarios judiciales porque tiene gente con... Es ilícito firmar una orden judicial de detención para que alguien vaya preso en las condiciones en las que está detenido actualmente. Se trata de la reglamentación, como si dijera, de la última oración del artículo 18 de la Constitución Nacional, pero también de una reglamentación del compromiso de no imponer a ninguna persona tratos crueles, inhumanos o degradantes que deriva de la Convención contra la Tortura, ¿no? Que están incorporadas también al texto constitucional. O sea, no hay ninguna duda de que hay que buscar otra solución. La solución viene dada por lo que dijo la Corte Interamericana o por otros mecanismos, a ver si tengo algunos otros acá regulados. Bueno, la ley que crea el mecanismo nacional establece que es la que tiene, de acuerdo al artículo 50, regular el cupo carcelario. ¿Cómo lo dice? Dice, dispone que para el mejor cumplimiento de las obligaciones emanadas del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, las autoridades deberán regular un mecanismo que permita determinar la capacidad de alojamiento de los centros de detención conforme a los estándares constitucionales e internacionales de materia. Hasta ahí todos de acuerdo. Y las herramientas específicas para proceder ante los casos de alojamiento de personas por encima del cupo legal fijado para cada establecimiento. Ahí estamos en el faltante, porque como ahí arriba dice autoridades competentes, parece que las autoridades del mecanismo entenderían que no son eso. Yo les pedí, siendo el presidente de la Cámara de la Ciudad, les pedí que por favor fijaran las herramientas estas para resolver el problema del cupo, que alguien fijara una regulación. ¿Cómo regulamos el cupo? ¿Cómo hacemos para disponer el cupo y usarlo racionalmente? Dejamos, por ejemplo, los que están con prisión perpetua que queden adentro y que los que están con pena de 2 meses los diferimos hasta que podamos ejecutarlo con vacantes. ¿Qué criterios son? Eso es lo que tiene que salir del mecanismo nacional y yo creo que estas autoridades han decidido que no lo van a hacer, pero para mí era una solución posible. Igual, si no lo hacen las autoridades, ya está dicho quién lo tiene que hacer. Ya sabemos quién lo tiene que hacer. ¿Quién lo tiene que hacer? Bueno, acá dice el artículo 7, que es el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, quien debe elaborar dentro de los primeros 6 meses de su funcionamiento estándares, criterios de actuación, promoviendo su aplicación uniforme y homogénea en todo el país. Esto ahora se cumplió el tema de la parte del reglamento del cupo posible, ¿no?
¿Quién lo tiene que hacer si no hay normas? Acá nos dice el principio luminoso de los principios de buenas prácticas que aprobó la Resolución 1 del 2008 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué nos dijo? Medidas contra el hacinamiento. La autoridad competente debe definir la cantidad de plazas disponibles en cada lugar de privación de libertad y que la ocupación del establecimiento por encima del número de plazas establecido será prohibido por la ley. Así lo tenemos nosotros, eso ya está. Cuando de ello se siga la vulneración de derechos humanos, esta deberá ser considerada una pena o trato cruel, inhumano o degradante. También lo sabemos. Señala también este principio que la ley debe establecer los mecanismos para remediar de forma inmediata cualquier situación de alojamiento por encima del número de plazas. También lo sabemos hace tiempo. Tuvimos proyectos de ley para regularlo, sancionados por la Procuración. Acá está Leonardo Filippini, después como asesor de Gilavera, lo presentaron de vuelta. El proyecto varias veces perdió varias veces el Estado parlamentario. Es uno de los proyectos que más veces ha perdido el Estado parlamentario. Y lo podemos seguir presentando porque no hay mucha intención de sancionarlo. Pero nos dice también qué hacer. Y si no hay ley, ¿qué hacemos? Ahí dice, ¿por dónde está? Este principio que la ley debe establecer los mecanismos para remediar de manera inmediata cualquier situación de alojamiento por encima del número de plazas establecido y que los jueces competentes deben adoptar remedios adecuados en ausencia de una regulación legal efectiva. Ya sabemos que tiene que haber una solución jurisdiccional a este problema, tiene que haber una solución jurisdiccional a este problema. Este principio, elaborado por la Comisión Interamericana y conocido hace más de 10 años, dice expresamente que son los jueces los que tienen que adoptar remedios adecuados en ausencia de una regulación. Eso, claro, está sin perjuicio de otros remedios legales de oportunas conmutaciones que también deberían venir. O sea, también el Poder Ejecutivo puede venir y dar una mano y decir, vamos a conmutar penas, vamos a resolver, hacer lo que hacen en Inglaterra, vamos a liberar plazas de un modo razonable. Vamos a hacer, el Congreso dice hay un problema en las cárceles, hagamos una amnistía. Ahora vamos a hacer una amnistía para todos los delincuentes que pueden tener dinero escondido. Eso ni nos preocupa pensar cómo va a salir. De todo el país discutiendo eso, y tenemos la cárcel llena de gente que están todas torturadas en lugares inadecuados. Eso no es un problema de la Argentina. Eso es un problema de los marcianos que estamos acá en la facultad discutiendo estas cosas en cenáculos de zurdos, claramente, porque el gobierno ejecutivo este es un cenáculo de zurdos donde estamos haciendo cosas extrañas. Mientras tanto, discutimos cómo hacer para convalidar cualquier irregularidad impositiva. Violan leyes, y hoy, bueno, hay que modificar la ley primero. Bueno, sí, vamos a mandar la ley también, vamos a cambiar la ley penal tributaria, vamos a cambiar todas las leyes que sean necesarias para resolver ese problema tan angustioso. Y este otro, bueno, si tuviera 2 minutos, digo también qué pasó. Tendríamos que tener un reglamento para resolver esto. Esto se tiene que resolver por vía reglamentaria. Un juez en una causa concreta es muy difícil que lo pueda solucionar. Porque dice, sí, no, en este caso no voy a dictar la prisión preventiva. Yo lo digo, claro que se puede decir, hay que decir, esta prisión preventiva no se puede dictar porque no hay cupo. No se puede dictar la prisión preventiva. En causas, puedo decirlo, en una causa. Ahora, si me toca un homicidio calificado, va a ser fácil decir que, supongamos que hubiera sobrevivido la señora que ayer mató a la familia, y la tenemos para juzgarla. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a dejar en libertad? Y no, señora, está peligroso, usted tiene que quedarse un tiempito y tenemos que ver qué podemos hacer para cómo investigamos este hecho. Vamos a estar que usted tiene tiempo, bueno, pobre, falleció la mujer, ni hablemos del caso. Siempre hay un caso escandaloso y necesario que requiere alguna medida que no se puede evitar. Cómo regular entre los casos es algo que tiene que surgir de una reglamentación que aplique algún criterio razonable, que hay varios criterios. La suma de diafitos, la decisión de que las penas de menores a 2 años, a 3 años no se ejecutan si no hay plazas disponibles. Siempre hay algún criterio, pero es un estándar que tiene que estar establecido reglamentariamente. ¿Por qué no hay reglamentos? Bueno, señores, acá hay un culpable que es la Corte Suprema de Justicia. Esa es la culpable de que no haya reglamento, porque la Corte arruinó la implementación del Código del 91. Se ocupó de discutir todo lo que el Código del 91 establecía como innovador, que era que vamos a crear una Cámara Nacional de Casación como superintendencia nacional en materia penal que va a dictar los reglamentos y demás, y la Corte se opuso. Vean cómo está implementado el Código del 91, está implementado con las leyes 24.050 y 24.121, aprobadas con decretos que vetaron parcialmente todas las competencias de superintendencia que se asignaba a la Cámara Nacional de Casación en lo Penal, ahora Cámara Federal de Casación Penal. Esas se vetaron a pedido de la Corte en una acordada. La Corte salió en una acordada a pedirlo eso. Y después, la Corte, por supuesto, se ocupó de implementarlo. No. ¿Qué hizo? ¿Implementó la Policía Judicial? Sí, la implementó. ¿Funciona bien la Policía Judicial? La implementó la Corte. ¿Cómo no puede funcionar mal si la implementó la Corte?
Una semana duró, porque fue tan escandaloso lo que implementó que lo tuvieron que dejar sin efecto y convocar una comisión asesora para estudiar el asunto. Desde septiembre del 91 están estudiando el asunto para ver cómo lo implementan. Todavía no tenemos policía judicial. Bueno, después se cambió la constitución. Ahora, si hay, en vez de policía judicial, tendría que haber policía fiscal, porque ahora tenemos un sistema acusatorio. Entonces, la policía ya no tendría que estar ni siquiera en la jurisdicción. Pero con la Constitución vino otro instituto, el Consejo de la Magistratura. Yo leo el artículo 114 de la Constitución y ahí dice clarito que dicta los reglamentos que permitan el funcionamiento de la justicia nacional. La Corte no entendió lo mismo, ¿no? Competencias originarias mías son estos reglamentos. Cada reglamento que dictó el Consejo de la Magistratura de la Nación lo ha anulado la Corte. Cada reglamento lo ha anulado la Corte. El último, uno que reguló el personal del propio Consejo de la Magistratura. Hizo un reglamento del personal para su propio personal y la Corte, mi competencia originaria, salió a anularlo. También se les ocurrió permitirse afiliar a los partidos políticos. El personal del Consejo de la Magistratura es todo aséptico y no tiene nada que ver con los partidos políticos. Entonces, ¿cómo permitir eso expresamente? Dijo la Corte y no lo vamos a hacer. Bueno, lamentablemente esa disputa de poder inteligente e inidónea para manejar ese poder después, porque lo que hizo después fue un desastre, en materia de ejecución penal, por ejemplo, tenía que crear una oficina de control de la suspensión de juicio a prueba. Funciona bárbaro la suspensión de juicio a prueba. No, no se creó la oficina. ¿Será por eso que no funciona tan bien como debiera funcionar? No funcionó bien porque nunca crearon la oficina con los recursos que tendría que haber tenido para controlar la suspensión de juicio a prueba. El equipo interdisciplinario, 20 años, 10, los jueces siendo todos los años pedírselo, 20 años tardaron en crearlo, finalmente lo crearon, no como está integrado en la ley, con 20 cargos de secretario, más 12 cargos de no sé qué, pero por lo menos crearon un equipo mínimo, poco tarde, ¿no? En un momento en donde ahora el procedimiento es acusatorio, ahí está Rubén Alderete Lobo diciendo, ¿y por qué un equipo para los jueces? ¿Qué tienen que producir pruebas los jueces en un procedimiento adversarial? Sí, sí, las cosas cambiaron y se crea tarde, mal. Los secretarios de ejecución penal también se crearon recién hace unos años, bueno, menos mal que los crearon, por lo menos, ¿no? Eso no digo nada. 17 secretarías de ejecución penal ya no sabían dónde poner porque habían cambiado los nombres de los complejos, con algún complejo quedó sin secretario. En fin, ese es un tema que no tiene solución, hay que reclamar la solución al Consejo de la Magistratura, que lamentablemente no puede dar ninguna solución. Esperábamos una buena resolución del problema del agua escondido. Muchos teníamos, iba a haber una buena resolución del problema del agua escondido. Justo la semana pasada no hubo posibilidad. Ahí los jueces fueron el problema. Se levantaron todos los jueces y dijeron, no, acá no va a haber un problema. El problema del agua escondido es ese de los jueces que recibían la dádiva. Pretender que sea con reglamento para resolver el problema del cupo carcelario también es. Ahí no va a estar la solución. Bueno, pero los mecanismos están, las soluciones están, el tema es cómo logramos mover los mecanismos y los hilos para lograrlos. Hasta acá nada más. Gracias. Especialmente a los tres y abrimos a debate, para preguntas, a inquietudes que quieran comentarle a los expositores. Yo paso una pregunta. ¿Claro? ¿Qué tal? Gracias por las exposiciones. Un par de preguntas. Una de las dudas que se me va, siempre pienso en estos espacios que se terminan, espacios de policiales que se terminan convirtiendo en cuasi penitenciarias, tiene que ver con la gestión del orden, teniendo dentro del espacio, pensando en esto que vos decías, Marta, de no tienen esa formación, tienen otro saber práctico también, ¿no? Y recién ahora están incorporando gente del servicio penitenciario bonaerense. ¿Cuántos son, digamos, y si están abocados a alcaldías estas personas? Si acompañan, digamos, qué rol tiene y también cómo se va dando la gestión, digamos, el desplegamiento que ustedes hacen y también el mecanismo, bueno, y demás, cómo se va dando la cuestión de la gestión del orden dentro de estos espacios, teniendo en cuenta que no salen, no tienen espacios de recreación, tienen problemas con las visitas, pero a la vez también la contracara es que al estar en la ciudad de Buenos Aires también las visitas están más cerca y por lo tanto de alguna manera tienen más visitas de las que quizás podrían llegar a tener si están en los Marcos en Ezeiza y demás. Digo, ¿cómo se va dando eso? Teniendo en cuenta esto que decían como los tres lugares, ¿no? De alojamiento. Era calabozo, alcaldía, comisaría y la espera de cupo o lugar transitorio. Y los conté. Y los containers, pero me quedó resonando de la idea de la espera de cupo, si es la propia policía la que dice, bueno, vos vas a la espera de cupo, ¿no? O si es por orden de llegada, ¿no?
o si opera también, digamos, dentro de esta lógica de la gestión del orden de la comisaría o de la alcaldía como premio de castigo, ¿no? Bueno, vos lo ponemos, lo sacamos del calabozo y lo ponemos a la espera de cupo. Esa es una primera pregunta, digamos, que tengo. Y la otra tiene que ver con esto de cuando decían Indiana, más que nada, había tres situaciones legales. Era condenados, prisión preventiva y sin resolución. ¿Qué son esos, Que no digamos? tuvieron la primera audiencia y están ahí a la espera. Ah, son los que están recién teniendo flagrancia, digamos. Exacto. Ah, son, bueno, Pueden estar en un patrullero, pueden estar, o sea, no se sabe en realidad. es como la foto del. Ah, ok, perfecto. No, bueno, eso creo. Después sí tengo un tema. Que tiene que ver, bueno, no importa. Porque así pregunto otro. ¿Vos querés preguntar? Sí, una breve, por ahí como ustedes vienen trazando esto y te mencionabas vos, en tu presentación, si tiene alguna reflexión sobre la ruta de las conmutaciones e indultos, que hasta mitad de los 90 fue un mecanismo, y en el momento como que dejó de estar en consideración y no sé si es una idea, parece que por un tipo de situaciones podría acomodar alguna institución que se plantea, si alguna institución lo ha planteado, ¿no? La preocupa porque no, bueno, te contestan. Recuerdo que el tiempo que fue en la profesión penitenciaria, no recuerdo, sí en la primera época, ¿no? Porque trabajábamos. Bueno, lo que pasó con los indultos es que en su momento se cuestionaron horriblemente los indultos a los comandantes y en los casos de lesa humanidad, y los cuestionaron los organismos de derechos humanos. Yo después termino pensando si no fue un error, porque terminaron condenando una práctica que es una práctica razonable. Tuvimos un profesor de Derecho Penal que fue presidente, que asumió y lo primero que dijo es que los indultos eran un resabio monárquico. Yo creo que se equivoca. Yo estudié un poquito el asunto, me parece que es algo que tiene que ver con el cristianismo, el perdón de los pecados, y una cosa un poquito anterior a lo monárquico por ahí. Pero bueno, yo creo que no es algo que se pueda. Está en la Constitución, está en las constituciones provinciales. En algunas constituciones provinciales está más reglamentado, en algunas hay leyes que reglamentan cómo se hace anualmente el informe de la Corte o el informe de los tribunales, y todos los años se hacen. En Tucumán, por ejemplo, yo vi los indultos firmados por Bussi, por ejemplo, las conmutaciones firmadas por Bussi. El monstruo de la dictadura firmaba conmutaciones. Me acuerdo de haberlas leído hace muchos años. Después en Tucumán ganó la elección un gobernador que prometió no indultarle a nadie. Y ese fue el motivo por el cual lo votó el 70% de la gente también. De Narváez, había otro, no, de Narváez no, el gobernador de Chubut también, que después falleció. Sí, este hombre también ganó la elección prometiendo que no iba a conmutarle la pena a nadie. Bueno, con ese criterio se conmuta la pena. Una vez se me ocurrió pedirle la conmutación de una pena al jefe de gobierno de la ciudad, que tiene, por supuesto, ningún jefe de gobierno, ni de la Rúa, ni ninguno hasta ahora que yo conozco, ni Barra, nadie. Nadie nunca firmó una conmutación, se me ocurrió pedir una conmutación. El pedido mío de conmutación dio origen a que le pidieran apoyo a alguien, ¿viste? Una cosa más o menos escandalosa, y nunca, por supuesto, le conmutaron la pena a nadie. Pero lo único que se logró es que le pidieran plata a alguna persona. Es muy difícil el tema de. Sí, yo creo que es un mecanismo que está en las constituciones provinciales, está en la constitución de la ciudad, está en la constitución nacional y está totalmente desaprovechado. A nivel nacional por ahí es más difícil, a nivel provincial en algunos lados, ojo, sigue existiendo, en algunas provincias se sigue usando ese mecanismo anualmente. Eso, quizás será libertades condicionales, otras bonificaciones. Empezar por el final, ¿no? O sea, Claro. empezar al fondo y que va a esa. Eso es lo que estaba en los proyectos legislativos que se armaron desde la Procuración y todo eso. Yo sobre el tema de conmutaciones e indultos, la verdad que no es un tema que había estudiado, la Procuración no tiene nada al respecto. Sí me acuerdo en el momento de la pandemia que se discutió un poco el tema y se discutió. El Poder Ejecutivo enseguida dijo, no vamos a indultar. Que se maneje con arrestos domiciliarios, saquemos un poco, pero ahí que fue un momento de crisis, se descartó. Y yo creo que es un poco por el tema mediático punitivista, que no es posible avanzar ahí. En Italia manejan el gobierno de las cárceles también, bueno, como lo que contaba Sergio, de Gran Bretaña, a base de amnistías, conmutaciones, cuando se llega de eran así avanzando. Un poco abordando lo que comentabas de la gestión del orden y de cómo lo maneja la policía. En general es muy poco el personal policial a cargo de las distintas comisarías, o sea, hay 2 o 3 de turno, por eso también las fugas y todo eso, más allá de convivencias, de no sé, pero son 2 o 3, digo, con
con una cantidad de personas determinada ahí. ¿Qué están haciendo? Emulan un poco el tema penitenciario, figura del faginero, o sea, tienen como un referente ahí que es el que maneja un poco el pabellón. Y ahí también entra el tema de cómo se regulan los cupos, los flujos, quiénes van al servicio penitenciario, todo muy, muy, muy oscuro. Los cupos, o sea, el servicio penitenciario da cupo todas las semanas, bueno, antes lo mostró Indiana, una cantidad de personas ingresan todos los meses al servicio penitenciario. El tema es que ingresan más personas detenidas y entonces, pero ¿cómo se resuelve? ¿Quiénes son los que van? Digo, uno diría, bueno, deberían ser los condenados en primer lugar, los condenados por delitos graves, ¿no? ¿Cómo puede haber alguien con perpetuo en un lugar que no tiene Dos medidas de hay, ¿eh? seguridad? Hay dos, Claro. ¿no? Y los hay, sin embargo. Una gran cantidad están por delitos de abuso sexual, violaciones. ¿Por qué? Porque terminan regulando ahí entre el servicio penitenciario, que te acepto algunos, o sea, de la lista, yo te digo quiénes van a entrar, pero también seguramente desde alcaldías que dicen, no, los abusadores déjamelos porque esos son mancitos, sacarlo mejor Es un que es container kilómetro, de y peligrosidad eso no sexual. quieren ir a la cárcel. Nosotros en las entrevistas Porque un esto es poco como que no preguntamos, escrito, ¿no? es Exacto, todo, exacto. todo discrecional, lo más arbitrario que te puedas imaginar digo, y la política para los abusadores, digo, desde el punto de vista del feminismo también es tremendo, tenés abusadores con condena y digo, no hay un tratamiento penitenciario, digo, esto un poco de Sí. falso tratamiento, un cursito de masculinidades, algo, haces algo con esta gente, ¿no? Cuando salgan, salen de estar ahí hacinados entre otros varones que todos poquitos de perdón. Pero ¿qué más? Todos estamos injustamente privados de libertad allí porque una mina dijo no sé qué de mí, que era toda mentira, con condenas, por eso digo, así es el contexto. No hay ningún criterio de prioridad, o sea, es como muy en función de esa negociación del orden, de bueno, así logramos tener los espacios más o menos tranquilos, y también esa figura del faginero, que es alguien que está hace como mucho tiempo, no, este no lo saquemos porque es el que me mantiene el orden, entonces los nuevitos que van entrando ya obedecen a este, y así se va gestionando ese colapso que decís, ¿cómo se puede gestionar esto, no? Pero los presos que están ahí, los entrevistas y le decís, estarías mejor en el servicio penitenciario, tienen como un miedo, el fantasma de ir salvo algunos que han estado antes ya presos, que sí, no, bueno, pero también el servicio penitenciario federal es un servicio muy violento en un punto, ¿no? Con una autoridad súper marcada, y tienen como, no, que están acá, no sé, lo voy a pensar, no, pero tienen como cierto temor. Y les está pasando esto de, digamos, que sus experiencias del encierro ya se empiecen a hacer comisariales. Teniendo en cuenta esto que hablábamos antes, ¿no? salen Son penas cortas, ¿no? O sea, Sí, sí, están sí. en libertad condenados, Se vuelven a y vuelven a entrar y siempre, o sea, su experiencia carcelaria termina siendo la policial. en situación de calle que va rondando por Entonces, Sí, sí, sí. Lo que nos pasa en las condenas es eso, como se inauguró en septiembre, los aires acondicionados todavía funcionan, no todos, pero bueno, más o menos. Y decían en enero, era, no me acá ni se te ocurra hacer nada para que me pase. Decías, pero estás acá hace 3 meses. O sea, es muy delicado eso también cuando la persona no quiere salir de ese lugar. A veces esté vulnerando absolutamente todo. sí, sí. Perdón, capaz una pregunta que se me puso. ¿No les parece que capaz el modelo de container, de cárcel container, federal, etcétera, no cierra desde un modelo de una política criminal y construir una cárcel 100% cáscara vacía, o sea, paredes y sin ningún tipo de tratamiento, trabajo, educación? ¿No les parece como que puede ser un sentido de un modelo de cárcel que se impone de facto por un problema específico que tiene que ver relacionado a los movimientos, pero de fondo puede ser un tipo de modelo de cárceles que se busca? O Es sea, una porque- cárcel depósito. Claro, bien depósito, y Es un- materializado así, y que estas poblaciones que viven, o sea, que tienen un recorrido solamente en eso, en algún momento se empieza a naturalizar y termina siendo que ya casi son una barbaridad, pero ese modelo, que
sí, profesionales. Ese modelo lo terminan convalidando porque dicen, eso siempre es mejor a que estén encerrados en el patrullero, porque los tienen 12 horas en el patrullero, no 14, 28, 18 horas en el patrullero. Pero vos te patrullero. Y siempre es mejor que estén en el patrullero y no en la calle con la gente pegándole con Hay que pensar que el día no vas a la comisaría, por más que pidas y puedes volver. Los hechos te está pasando de un modelo rehabilitador, de prisión rehabilitador tratamental, a un modelo cárcel depósito inoculadora por el tiempo que están privados de libertad en los hechos. Digo, no se modifica la ley de ejecución, o se modificó, pero eso no se terminó de cambiar. Pero en los hechos está haciendo eso, no hay tratamiento, no, es como sacarlos de circulación durante el tiempo que están presos y después, bueno, vuelven a entrar en circulación, obviamente salen de los que van a hacer cuando salen. Bien, ahí está. Y una última pregunta. Esta idea de hacer un servicio penitenciario, ponerle nombre de la ciudad, ¿el proyecto contempla construir otras unidades o nunca entendí bien qué implica ese proyecto que está circulando? Hay muchos proyectos legislativos. Hubo distintas alternativas. Una, hay un convenio firmado que no lo cumplió la ciudad, por el cual tendrían que estar terminando 1.000 plazas en el Marcos Paz, que está paralizada la obra cuando ya estaba por ser entregada y se paralizó por una razón política porque la ciudad, durante el gobierno anterior, dijo no voy a entregar de voto, el predio de voto no lo voy a entregar, que era parte del convenio. Entonces, la ciudad paralizó la obra, aunque se le llenaba la cárcel de presos. Había otra idea de hacer una alcaldía de 500 plazas. Se buscaron varios lugares en la ciudad, no lo hicieron. Esa tampoco, no sé si está abandonada o si no llegaron incluso a abrir una licitación sobre eso. Hay distintas propuestas, pero la verdad, hay otra cosa que hablaron en su momento y la difundieron Patricia Bullrich y Jorge Macri, que era transferir parcialmente el servicio penitenciario, que sería con algún establecimiento, lo que sería lógico, transferir, por ejemplo, Devoto 1 y 2 de Marcos Paz o quedarse con alguno del servicio penitenciario federal y en las cárceles más grandes transferirse a la ciudad. Eso sería lo más lógico, como se hizo con la Policía Federal, pero también eso quedó en aguas de... Están haciendo, sin embargo, un relevamiento, siguen haciendo con el Servicio Penitenciario Federal, con el personal, les preguntan, ¿quiere pasar a la ciudad? ¿Quiere pasar a la ciudad? Están relevando al personal penitenciario hace tiempo, como si el tema siguiera adelante, pero también después viene la inteligencia artificial en la campaña electoral y todas esas cosas que pinchan los proyectos, ¿no? Después tiene que pasar un tiempito para que vuelvan las cosas a retomar su camino normal. Sergio, tengo una pregunta, porque un poco también lo que decía Diana, a los dos como terminaron su resolución, hablaron mucho de la responsabilidad de la judicatura, que yo comparto plenamente las críticas a la judicatura, pero en el marco de esta pelea política que hay entre el Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo de la Ciudad, ¿no hay un poco los jueces que son pro, que realmente trabajan bien, no quedan un poco rehenes de esa pelea política y decir, no tengo herramientas, poder? Bueno, pues tiene herramientas, no pueden no firmar una orden de detención ilegal. No, pero Es una herramienta. claro, no, a lo que voy, en caso grave, decís esto de yo no podría liberar a alguien en caso de esta mujer se sobrevive. Y en realidad estás mandando en un lugar horrible preso de la pelea política que tienen Bullrich y Jorge Macri. Bueno, Lo que pasa es que si vos sacás la foto, no están esos homicidios, o sea, están sacando Sí. personas perpetuas, pues, condenados a esas penas son en excepcionales. realidad, vos me preguntás, la solución del habeas corpus de la ciudad, claro que no fue una solución, era trasladar el problema al otro lado. Por eso tiene que haber una solución que implique regulación de cupo, como sumando cupos fictos o estableciendo conmutaciones o estableciendo diferimientos. En algunas provincias del interior del país, en algunas provincias, todas son del interior, pero en algunas provincias, en Chubut, por ejemplo, se ha digerido la ejecución de penas cortas. Y eso es una solución, porque se difiere, si el hombre no comete otro delito, pasó el tiempo, la pena prescribió, además, prescriben con plazo corto las penas, y se digirió la ejecución porque no había plaza y la pena prescribió y hubo un mecanismo de control igual porque el hombre estuvo sujeto a una supervisión del patronato mientras se aguardaba la plaza, y para mí la mejor solución. Acá lo que pasa, está el problema, por supuesto, de que si digerís, ¿qué pasa? El hombre sale en libertad y al día siguiente está cometiendo de nuevo una falta. Bueno, entonces también por ahí lo que necesitas es algún tipo de programa de prelibertad que no hay. Para los procesados no hay ningún programa de prelibertad. Los únicos programas de prelibertad son para los condenados y los terminan usando nada más que los condenados a prisión perpetua, porque todo lo demás, el programa de prelibertad no lo conocen. Pero los que necesitan fundamentalmente son los procesados, programa de prelibertad. O sea, toda persona que la detienen debería inicialmente tener todo un proyecto de vida para después, cuando salga en libertad, para evitar este tema de la cadena de detenciones que tanto escandaliza, ¿no? Hay un punto en las leyes del servicio penitenciario que a mí me preocupa especialmente, que estaría bueno armar un seminario sobre eso, que es cárcel privada.
privatizada. Entonces, o sea, hay que trabajar sobre eso, ¿no? O sea, en el contexto de la ciudad en el que estamos, parece Eso yo creo que que va a ser difícil, porque las cárceles que se hicieron con un proyecto de inversión privada fueron el complejo 1 y el complejo 2. Se inauguraron. bueno, pero de gestión privada, o No, sea, pero no fíjate lo hablar que pasó en de ese caso. eso, Se pero inauguraron las cárceles, empezaron a funcionar y entonces correspondía pagar el canon por el cual se iba a retribuir el costo de la construcción. Pagaron la primera cuota, cambió el gobierno, vino de la Rúa, denuncias de corrupción en la adjudicación de la cárcel, suspendió los pagos y no pagamos nunca, ni el complejo 1 ni el complejo 2. Están reclamando en el CIADI, se llaman, son uno de esos tantos reclamos que tenemos en el CIADI por dos cárceles importantes que hizo la Argentina y que nunca las pagó. Por una discusión que apareció en su momento de que había un problema con pasó hace 20 años y la Argentina tiene una deuda por dos cárceles. Va a ser difícil convencer a una empresa que nos haga una cárcel, pero por ahí se consigue eso. bueno, Siempre, se los containers que se olvidaron un cachito de red. bueno, que nos den container, pues que nos den cárcel va a ser más complicado. Bueno, ¿hacemos una última pregunta o prefieren ya cerrar? Lo que digan los oradores. ¿Necesitamos una pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, entonces, dale, la última. Por ahí me interesa la experiencia de la sociedad civil en España que habías mencionado con el personal civil. Pues no sé si no da para la experiencia o no. No es de la sociedad civil, sino de un modelo de servicio penitenciario civil que no sea fuerza de seguridad. Básicamente, todo el personal dentro de las cárceles es personal civil, o sea, forma parte del funcionariado del Estado y se regula por la ley del empleo público. Tanto el de tratamiento como el de seguridad, y ahí, o sea, hay una dirección de la administración penitenciaria con una cabeza civil, pero todo lo demás es civil también, porque aquí, por ejemplo, en el Servicio Penitenciario Federal, en 2007 se designó a un civil a cargo, eso se mantuvo hasta octubre de 2023. Octubre de 2023 se designó a alguien de la Fuerza de Seguridad y después pasó al Ministerio de Seguridad y se volvió, se cambió a la persona, pero digo, todavía se hizo más fuerza de seguridad porque se incluyó, de hecho hay propuestas de reforma de la Ley de Seguridad Interior de incluir al Servicio Penitenciario Federal como fuerza de seguridad dentro del esquema de seguridad pública que actualmente no está. Bueno, ahí en España es todo, no es solo la cabeza que puedas designar un civil, es todo el organigrama, es todo civil, todo completamente. Y se divide, bueno, en la rama de tratamiento, de programas y la rama de los que tiene a cargo el orden interior, la custodia, pero que también son civiles, de hecho son operadores, más parecido a lo que son los centros de menores acá, que son operadores que, claro, que tienen, o sea, son operadores que facilitan el trabajo de los profesionales y también tienen competencias, van a una escuela de formación de personal penitenciario con competencias de resolución alternativa de conflictos y todo eso. Y hay algunos que sí que tienen un entrenamiento para hacer uso de la fuerza, pueden hacer uso de la fuerza en un momento dado y algunos tienen un entrenamiento específico, pero siguen sin tener fuerza de seguridad, igual que una policía privada no es fuerza de seguridad, bueno, eso es público porque de la pena tiene que ser público, pero son funcionarios civiles, plenamente civiles. Después sí que hay que evitar el tema de huelgas, por ejemplo, porque obviamente el servicio penitenciario tiene que seguir funcionando, pero ahí hay unas regulaciones de servicios mínimos que si quieren hacer huelgas, está bien, pero el Estado les marca servicios mínimos del 90%, o sea, hagan huelga un 10%, se van turnando para hacer huelga y así hacen medidas de fuerza. Listo, y no acudir al lugar de trabajo es un delito, claro. O sea, digo, hay que regularlo bien porque obviamente no se puede hacer dejación de funciones, pero la alternativa no es que sea una fuerza de seguridad, se puede hacer también con el modelo civil. Muchas gracias. Bueno, a modo de cierre, les quiero agradecer especialmente nuevamente a los oradores por las exposiciones que realizaron. Si no las organizaron o coordinaron, quedaron con un hilo conductor, porque realmente hablamos de un colapso y los números y los argumentos elocuentes que plasman ese colapso
después particularidades que vos ves en, digamos, en la gestión, en la experiencia, incluso con fotografías como que fueron bastante plasmadas, digamos, de una manera práctica. También esta idea de las responsabilidades y cuáles son las herramientas y las soluciones posibles que Sergio de alguna manera tomó esa pata y trató de indagar en algunas soluciones o propuestas. Así que bueno, quiero agradecerles a los tres especialmente y también quiero agradecer a Mariana Trevisache porque nos trajo a todos los alumnos de su comisión que estuvieron acá, a todos los alumnos también, especialmente la presencia. Es todo agradecimiento de parte del CEP. Bueno, muchísimas gracias y damos por concluido. Nosotros, por ejemplo, somos trabajadoras sociales. Nos enteramos y nos interesa mucho. Bueno, yo trabajé en ejecución penal, trabajo en la justicia y obviamente falta la pata de lo social siempre. Bueno, y nos pareció muy interesante, creo que también sirve para nosotros, que sería un campo, para nosotros sería un campo fundamental y nosotros damos clases en la facultad y sería ideal, pero bueno, habrá que pelear por esos espacios. Agradecida también por la presencia. Bueno, veamos. Bueno. Gracias.